Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Lunes 5 de agosto de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercado. Una semana que comienza con mucha volatilidad en las principales plazas bursátiles mundiales. Continúan las caídas en los principales índices de renta variable, que pasamos a revisar inmediatamente. La jornada en Asia, bastante negativa, con el índice de Shanghai retrocediendo un 1.54%, el Hansen de Hong Kong cayendo un 1.46% y el Nikkei 225 de Japón cayendo un 12.4%, su peor caída desde el año 1987. En Europa, también una jornada de fuertes correcciones, Eurostoxx 600 cayendo un 2.17%, DAX alemán cayendo un 1.82% y el resto de las plazas bursátiles europeas todas en terreno negativo, perdiendo más de un 1.4%, algunas incluso sobre el 2%. Y Estados Unidos a esta hora cae fuerte también Dow Jones un 2.74%, Nasdaq, el índice tecnológico un 3.65% y S&P 500 un 3.19%, con lo que completa una caída aproximadamente del 6% durante los últimos 3 días. Estas fuertes correcciones en la renta variable es importante analizarlas en detalle. En primera instancia, ¿por qué están ocurriendo? Desde nuestro punto de vista hay dos factores relevantes. El primero es el alza en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central de Japón, que luego de mantener la tasa de política monetaria negativa en el menos 0.10% desde enero de 2016, la aumentó este año al 0.10% y la semana pasada, por sobre las estimaciones del mercado, la aumentó nuevamente al 0.25%. Japón durante los últimos años ha sido una economía que en general le ha costado dinamizar el consumo y el crecimiento, por ende tasas negativas eran un incentivo, buscando que en general esa economía mostrara mejores cifras. Si revisamos el IPC subyacente anualizado de Japón, se ha mantenido sobre el 2% desde octubre del 2022 a la fecha, tocando máximos en el 3.5%, es decir, este aumento de inflación debía traer en algún minuto aumento en la tasa de política monetaria, que es lo que finalmente termina ocurriendo. Dado también que la tasa de política monetaria había estado durante mucho tiempo en terreno negativo, genera por supuesto incertidumbre al mercado por operaciones de carry trade, toda la deuda que el mercado fue adquiriendo en yenes, buscando rentabilizarla a través de tasas de política monetaria más altas en otras partes del mundo. Ese es un primer factor que inunda de incertidumbre a los mercados. Y el segundo factor, desde nuestro punto de vista, más importante que el primero, es el miedo de que Estados Unidos entre en una recesión producto del ciclo de alza de tasa de política monetaria que ha vivido Estados Unidos durante los últimos años, llevando la tasa de política monetaria a máximos de 23 años. En el fondo, que el ciclo de recorte de tasa de política monetaria haya llegado tarde a Estados Unidos por parte de la Reserva Federal y que finalmente el aterrizaje de esa economía luego de esta alza en la tasa en general no sea tan suave como el mercado esperaba. En términos fundamentales, nos parece que la corrección de la renta variable mundial carece de fundamentos de largo plazo, a lo menos al analizar las cifras macroeconómicas principales de Estados Unidos. En general, los precios tienden a la meta inflacionaria de la Reserva Federal, cercano ya al 2% en cuanto a niveles inflacionarios. Y si bien la última entrega de cifras de empleo el viernes pasado marcó un alza en la tasa de desempleo del 4.1 al 4.3%, no es una tasa de desempleo desde el punto de vista histórico que esté en niveles preocupantes, dado que los últimos peaks de este indicador han estado el año 2023 en el 6.1%, el año 2009 en el 9.5% y el año 2020 en el 14.7%. Si bien la creación de empleo muestra un desaceleramiento, al igual que las ofertas de empleo y otras cifras macroeconómicas, en general ningún indicador hoy muestra que la economía norteamericana se dirige a paso firme a una recesión. De hecho, Goldman Sachs solamente sitúa la posibilidad de recesión en los próximos 12 meses en el 25%. Es decir, como habíamos mencionado en otras ocasiones, si bien Estados Unidos presenta un enfriamiento en su economía ante un escenario de alza de tasa de política monetaria, llevando esta al nivel más alto en los últimos 23 años, al ritmo más fuerte de alza en los últimos 40 años, es esperable este enfriamiento en sus cifras económicas, escenario que aún dista bastante de una posible recesión y de problemas reales en esa economía y para los mercados. En conclusión, nos parece que luego de el alza de S&P 500 desde octubre del 2022, hace prácticamente 2 años, hasta comienzos de julio de 2024 de un 58%, es natural y sano que existan estas tomas de utilidades, generando en los mercados mejores puntos de entrada para posiciones de mediano o largo plazo. Por supuesto, siempre es relevante que los portafolios de inversión estén diversificados
y confeccionado según el perfil de inversionista y según el horizonte de inversión en cada uno de los casos. Técnicamente hablando, el S&P 500 mantiene un retorno durante el último año del 14.41% y aún no supera la caída actual, la media móvil de 200 periodos en gráfico diario, ni el nivel 38.2 de Fibonacci. Por ende, respecto a un análisis técnico y fundamental, por ahora la caída de la renta variable norteamericana continúa siendo una corrección y no una ruptura de tendencia alcista de largo plazo. De hecho, activos de refugio, como por ejemplo el dólar, index, mantiene una caída durante los últimos 3 meses del 2.18%, y la tasa de descuento del bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, otro instrumento de refugio, presenta una caída durante los últimos 10 días aproximadamente desde el 4.3% al 3.75% que cotiza actualmente, es decir, caídas en la tasa están asociados a mayor valor en estos instrumentos, que podría eventualmente ser una señal de mayor apetito por, como decíamos, instrumentos de refugio, pero también por otro lado, las expectativas de recorte de tasa aumentaron fuerte, con el mercado esperando para septiembre un recorte de 50 puntos base con el 83.5% de probabilidades y esperando terminar el año incluso con 125 puntos de recorte, es decir, 5 recortes normales de 25 puntos con un 46.7% de probabilidades. En conclusión, correcciones fuertes en los mercados, naturales, sanas, sin fundamentos de largo plazo como para pensar en un mercado bajista o en una recesión fuerte en Estados Unidos, y que desde nuestro punto de vista no representan un factor de preocupación para portafolios de mediano o largo plazo. Por último, es importante destacar que la Reserva Federal tiene distintas herramientas para poder enfrentar una eventual recesión en Estados Unidos, comenzando por la más básica, su tasa de política monetaria, que se encuentra en máximos de, como decíamos, los últimos 23 años. Es decir, el camino que tiene la Reserva Federal de recorte de tasa de política monetaria es otro factor relevante para mantener fundamentales positivos para Estados Unidos y alcistas tanto para su renta variable como renta fija. El calendario económico de esta semana muestra la publicación hoy de el índice PMI de servicio, el índice de gerentes de compra del sector de servicio, que marca 55 puntos en zona de expansión, por debajo de los 56 puntos que el mercado esperaba. Cifra en línea con efectivamente un enfriamiento de la economía norteamericana, pero en ningún caso un peligro de recesión importante. Solo factores que ayudan a que la Reserva Federal pronto comience el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, lo cual estadísticamente hablando es un factor alcista para los mercados. De hecho, el último ciclo de recorte de tasa de política monetaria en Estados Unidos desde primer semestre de 2019 hasta enero de 2022 trajo un retorno en S&P 500 del 93.27%. Respecto al mercado local, la cifra más relevante de la semana será la publicación del IPC de agosto. Se hará a conocer por el Instituto Nacional de Estadística el día jueves de esta semana. Dólar peso en línea con el comportamiento de los mercados mundiales ha marcado una volatilidad importante durante el día, comenzando la jornada en 962, marcando máximo en 965, mínimo en 950 y cotizando hasta ahora en 955, 3 pesos más arriba del cierre del día viernes. El IPSA también mantiene caída en línea con el comportamiento de las demás plazas bursátiles, cayó un 1.6% el viernes cerrando 6.315 puntos, y hoy todos los títulos que componen el índice marcan retrocesos durante la jornada, con el índice cayendo hoy un 3.28%, cerrando en 6.108 puntos, siendo las más perdedoras Sokimich, Falabella y Cencosud, con caídas del 3.8, 2.24 y 4.89%. Por último, revisamos renta fija local, donde sí hay buenas noticias. Fondo base de la estrategia Itaú Dinámico marcó un 1.26% de retorno durante el mes de julio, y ya en los primeros 4 días de agosto marcó un avance del 0.23%. Completa un retorno acumulado durante el año del 5.96%, ahorro corto plazo 4.73%, y ahorro UF 5.61%, ambos fondos que diversifican la estrategia, muy por sobre el 3.42% que mantiene Itaú Performance como referencia de fondos Money Market. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente semana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.